Comenzamos con la voz de derechos históricos. La disposición adicional primera de la Constitución dice textualmente que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Realmente nos tenemos que preguntar varias cosas. ¿Qué son los derechos históricos? ¿Para qué sirven? La adicional primera de la Constitución realmente es una norma jurídica, es una mera declaración política. ¿Cuáles son los titulares de los derechos históricos? ¿Cuál es la utilidad? ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo ello? Anticipamos que los derechos históricos es una cuestión que todavía no está completamente resuelta en nuestro ordenamiento jurídico, porque sigue estando abierta en todo momento, como vamos a ver a continuación. Diferentes posiciones doctrinales nos aproximan a los derechos históricos. Yo voy quizás a basarme un poco más en la rama historicista de los derechos históricos, más que hacer interpretaciones de otra índole. El precepto de los derechos históricos y esta disposición adicional primera fue bastante complicado de introducir en la Constitución. Fue una propuesta del Partido Nacionalista Vasco porque evidentemente se hablaba en su momento de la existencia de un derecho foral, y ese derecho foral sobre territorios históricos era una reivindicación permanente del Partido Nacionalista Vasco, y por lo tanto fue bastante complicado poderlo introducir en el texto constitucional. Se introduce en el texto constitucional a través de la disposición primera de la Constitución, y en un primer momento esos territorios históricos a los que hace alusión serían el País Vasco y Navarra, fundamentalmente, que tienen en su bagaje esos derechos forales a los que se hace alusión. Pues bien, si analizamos la disposición adicional primera de la Constitución, podemos darnos cuenta de que existen o podrían existir unos derechos previos, previos a la propia Constitución de 1978, ya que el propio texto dice ampara y respeta los derechos históricos como si ya existiesen en su momento. No obstante, hay parte de la doctrina, en este caso el profesor Torres, dice textualmente que los derechos no son como tal derechos históricos, porque los derechos solamente los sustentan las personas, no los pueblos. En este caso, esa corriente doctrinal, muy bien detallada en un artículo que publica este profesor acerca de qué son los derechos históricos, va desgranando cómo hablar de derechos históricos para una comunidad concreta o para un territorio estaríamos desvirtuando lo que podría ser el derecho, que recae siempre específicamente en la titularidad de los mismos en las personas. Con independencia de que existe esa corriente doctrinal que nos deja abierta una panorámica importante para decir que los derechos históricos se resumen en muchas ocasiones en hipotéticas reivindicaciones de sistemas procedimentales en cuanto a reconocimiento de términos económicos, conciertos económicos, etcétera, pues digo, con independencia de eso, vamos a tratar de ver un poco la evolución historicista de los derechos históricos para quizá comprenderlo algo mejor. Cierto es que los derechos históricos, tal y como se contempla en la Constitución y en la ponencia constitucional también, tenían su vertiente en el País Vasco y Navarra como como territorios históricos, y en ellos esos derechos forales. A posteriori, numerosos estatutos de autonomía, es decir, después de la Constitución, numerosos territorios de nuestro país han ido incorporando a sus estatutos de autonomía la existencia de la figura de los derechos históricos o de los territorios históricos, y por lo tanto tener un elemento para recuperar parte de aquella normativa que les eran de aplicación en sus territorios. Caso de Aragón, el Estatuto de Autonomía de Aragón en su disposición adicional tercera, el caso del Estatuto de Cataluña, que fundamentalmente es todo ello una reivindicación por los derechos forales que en su momento el decreto de Nueva Planta extinguió, la propia Navarra y el País Vasco, y también la Comunidad Valenciana a través de ese preámbulo del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana del año 2006. Como vemos, pues, los derechos históricos han ido poco a poco extendiéndose a otras comunidades, basándose precisamente en la territorialidad histórica de la misma. Siguiendo a García Pelayo y a Herrero de Miñón,
en algunas de sus explicaciones sobre estos derechos forales, fundamentalmente nos dicen que los derechos forales se convirtieron en derechos históricos y hablan de una tensión de dos corrientes ideológicas en su momento, en el siglo XIX, los transigentes y posibilistas y los llamados intransigentes o radicales. De estas dos concepciones ideológicas, una que apostaba por el régimen económico-administrativo, los transigentes, y otras que apostaban directamente por la reivindicación del derecho foral pleno, los intransigentes o radicales, la convergencia de estas dos corrientes nos hace llegar al autonomismo y a los llamados derechos históricos. Podríamos hablar de la existencia de tres fases en los derechos históricos: una fase previa a la Constitución de 1978, en segundo lugar, lo que sobre los derechos históricos dice la Constitución de 1978 y una parte de los derechos históricos desarrollados después de la Constitución de 1978. Como cláusula de reserva, realmente el mensaje de Diputaciones del año 1917 transcurre bajo la dialéctica siempre autonomía, derechos históricos, y se opta por un régimen autonómico más amplio que el económico-administrativo, pero siempre lleva una reserva expresa a los derechos históricos. La autonomía descansa sobre el principio concesional y se resuelve en un sistema de reparto de competencias. En este contexto, los derechos históricos cumplirían una función de cláusula de reserva. Con la norma constitucional, con la Constitución de 1978 y con la disposición adicional primera, se constitucionalizaron paradójicamente ese movimiento que hasta ese momento era reivindicativo, y se le integra en el texto constitucional. Y a partir de ese momento se presentan nuevas connotaciones en los derechos históricos. Era una realidad preconstitucional que se recoge. La disposición adicional primera dice que se respeta. Algo que se respeta es que previamente tiene que existir, ya que si no, no tendría sentido el concepto de respeto. Cierto es que esa norma constitucional, la disposición adicional primera, los reconoce, los respeta, y después de la Constitución aparecen los estatutos de autonomía, donde todos y cada uno de los que hemos comentado, y prácticamente la totalidad de los estatutos de autonomía de nuestras comunidades autónomas, recoge una referencia o a territorio histórico o a derechos de carácter foral o histórico. ¿Sirven para algo? En muchas ocasiones los derechos históricos son elementos de reivindicación más que elementos que puedan, digamos, avanzar en el marco del desarrollo normativo. Y precisamente hay personas y hay corrientes, autores de corrientes doctrinales, que dicen que la disposición adicional primera estaría prácticamente agotada y que tendría que desaparecer de la Constitución para, de esa forma, entender que los derechos históricos ya han cumplido su misión y que a partir del texto constitucional se desarrollan por vía de los estatutos de las diferentes comunidades autónomas. En este sentido, yo aporto en el sentido de que converjo y acepto el artículo del profesor Torres, que es extraordinario, le recomiendo, y que dice, lleva por título ¿Qué son los derechos históricos?, donde hay una reflexión importantísima acerca de este punto, de que con los estatutos de autonomía en muchas ocasiones no tiene sentido hacer alusión a derechos históricos porque ya están reconocidos en los propios estatutos de autonomía.